Empieza así. El palacio no olía a incienso. Olía a algo más caro y más desesperado. Musk. Ámbar. Un dulce espeso, animal, pegado a la garganta. El tipo de aroma que no se usa para seducir, sino para tapar. Para convencer a la mente de que no piense en lo obvio. Porque en el mundo otomano, cuando un hombre poderoso muere, la muerte no es el final. La muerte es un problema logístico. Y si ese hombre es el sultán, entonces su cadáver no es un cadáver, es un fósforo encendido cerca de un barril de pólvora. Afuera, Estambul respiraba con sobresaltos. El sonido de botas sobre piedra. Metal rozando metal. Voces que bajaban de volumen cuando pasaban por una puerta, y subían de golpe cuando ya no había testigos. Había un rumor en el aire, el tipo de rumor que no trae información, trae hambre. Porque un imperio no se derrumba cuando pierde una batalla. Se derrumba cuando la gente armada decide que ya no tiene por qué obedecer. Y esa noche, obedecer era frágil. La historia oficial diría después que el cambio de sultán se anuncia con formalidad, cañonazos, pregoneros, la ciudad informada a la fuerza de alegría. La gente aprende a celebrar antes de preguntar. Pero dentro de los pasillos donde nadie canta, las mujeres no celebran. Las mujeres escuchan. Y Nurbanu escuchaba como si cada sonido fuera un cuchillo arrastrándose. No voy a contarte quién era Nurbanu con biografías limpias. No hoy. Hoy solo importa esto. Nurbanu ya tenía algo que casi nadie posee en esa jaula de seda, proximidad. Y la proximidad, en una sucesión, es más peligrosa que un ejército. En una esquina de luz, bajo una lámpara de aceite, Nurbanu sostenía un frasquito pequeño. El vidrio estaba tibio por su mano. Lo destapó apenas. El aroma salió como un suspiro. Ese perfume no era un capricho. Era una señal, todavía estamos ganando tiempo. Porque el imperio ya había aprendido a comprar tiempo con mentiras. Cuando murió Suleimán durante la campaña de 1566, la muerte se ocultó durante semanas, más de 40 días, según relatos, para que el ejército no se desmoronara, para que no hubiera caos mientras el siguiente sultán tomaba el control. Se habla incluso de casi 48 días de secreto. Y se repite un nombre como si fuera un sello en cera, Sokoyu Mehmed Pasa. Hurriyet. ¿Y para preservar el cuerpo? Musk y ámbar. Para que la realidad no oliera a realidad. Entonces se entiende la lógica. Si el perfume pudo sostener un secreto del tamaño de un sultán muerto, ¿qué no podría sostener en una noche dentro del palacio? Detrás de Nurbanu había una niña. 14 años. Dedos manchados de tinta. La llamaremos Ayla. No porque los archivos la recuerden, sino porque nadie escribe el nombre de una niña cuando solo sirve para copiar órdenes que nadie quiere firmar. Ayla tragaba saliva en silencio, como si cada trago fuera una promesa de no llorar. Y al otro extremo del corredor estaba un guardia joven. 22 años, mandíbula apretada, hambre vieja. Lo llamaremos Hassan. Hassan no decidía quién se sentaba en el trono. Pero sí podía decidir qué puerta se vigilaba, y cuál se olvidaba. Nurbanu miró el frasquito. Luego la puerta cerrada. Luego a Ayla. No corras, le dijo a la niña, sin ternura, sin crueldad. Como quien le habla a una vela para que no parpadee. Porque detrás de esa puerta había un secreto de la nueva era. Y el primer acto real de la coronación de Selim no iba a ocurrir con aplausos. Iba a ocurrir en un pasillo, entre llaves, listas, y una fragancia demasiado dulce para ser inocente. Al final de este relato vas a entender qué hizo Nurbanu en la primera noche del reinado de Selim II, y por qué muchos prefirieron no escribirlo.
Vas a entender cómo se asegura un trono antes de que el pueblo tenga tiempo de dudar. Y sobre todo, vas a entender quién paga ese seguro: mujeres, sirvientes, prisioneros. Los cuerpos que no salen en los retratos. Porque en papel, la historia es limpia. Selim II inicia su reinado el 7 de septiembre de 1566. Y su ceremonia de ceñirse la espada, esa coronación otomana, queda fechada para el 29 de septiembre. Pero la historia real no empieza con fechas. Empieza con decisiones que huelen a Mask. Y si hoy sigues aquí, es porque ya sientes lo que los cronistas evitaban, que un imperio no se sostiene solo con leyes. Se sostiene con silencios. Y el silencio, a veces, hay que fabricarlo. Ayla recibió un papel. No era un decreto oficial, no era un chisme. Era algo peor, una lista. 2 columnas. En una, nombres marcados para traslado. En la otra, un espacio en blanco, esperando. Ayla no entendía por qué le temblaban las manos. Hasta que una mujer mayor, 17 años, manos rojas por jabón fuerte, ojos atentos, se acercó y leyó por encima. La llamaremos Sera. Sera trabajaba donde nadie mira, el vapor de la lavandería, la ropa sucia de los importantes. Y aprende rápido una lección: la tela guarda más secretos que la boca. Esos nombres, ¿son mujeres?, susurró Sera. ¿O son blancos? Antes de que Ayla respondiera, Nurbanu apareció. Sin ruido. Sin teatro. Solo esa presencia que apaga conversaciones. Tomó el papel, lo recorrió con una mirada rápida, y ahí cambió algo en su cara. No fue enojo. Fue cálculo. La sucesión no es una celebración. Es una redistribución de peligro. De pronto, cada rumor de embarazo se vuelve un arma. Cada rivalidad íntima se vuelve política. Cada palabra dicha cerca de una cortina puede convertirse en sentencia. Nurbanu no se movió hacia Selim. Se movió hacia las puertas. ¿Quién tiene las llaves esta noche?, preguntó. Nadie contestó. No porque no supieran, sino porque responder era elegir un bando. Hassan llegó cuando lo llamaron. 22 años y ya con la expresión del que aprendió a obedecer sin preguntar. Traía el casco bajo el brazo. No miraba a Nurbanu directo, como si mirarla fuera comprometerse. Nurbanu levantó el frasquito, lo destapó un poco más, y el perfume llenó el pasillo. Ese olor, dijo, bajito, es el olor de cuando la verdad no conviene. Hassan tragó saliva. Nurbanu no lo amenazó con gritos. Los gritos dejan huella. Ella hizo algo más eficaz, le ofreció una salida futura. Un favor. Yo me acuerdo de los que me ayudan. Y en el palacio, que alguien como ella se acuerde, es una protección. O una soga. Depende del día. Hassan cedió. Le dijo lo que necesitaba: qué puerta se vigila, qué turno cambia, quién se puede distraer con unas monedas. Le dio el mapa humano del lugar, no paredes, lealtades. Así empezó realmente la noche. Nurbanu no sedujo el poder. Primero lo dibujó. Y mientras ella armaba el mapa, Estambul, allá afuera, se acercaba a una verdad vieja y brutal. Cuando cambia el sultán, los soldados no preguntan, ¿quién es el nuevo?, preguntan, ¿cuánto me toca? La tradición de sucesión incluía anuncios públicos, ceremonias, y una ciudad empujada a reconocer al nuevo sultán. Eso es control emocional masivo: cañonazos, procesiones, palabras repetidas por pregoneros. Pero el control emocional es frágil si la paga no llega. Hassan lo sabía. En el patio, con otros guardias, escuchó conversaciones como dientes afilándose.
Uno de ellos era mayor. 35. Lo llamaremos Mehmet. Tenía cicatrices en los antebrazos que parecían marcas de puntuación, comas, puntos, guiones hechos por acero. Venía de Rumelia. Y había visto suficientes cambios de humor en hombres armados para entender el patrón. A su lado, un muchacho de 18, nacido en Estambul, al que llamaremos Kemal, todavía cargaba una idea romántica, que el servicio puede ser honor y no solo supervivencia. Mehmet se inclinó y dijo, con una calma que asusta más que la rabia: si no pagan, se toma. Si se toma, se culpa a alguien. Y para calmar a la ciudad, se mata a alguien fácil. Kemal frunció el ceño. ¿A quién? Mehmet no respondió con nombres. Miró hacia los muros del palacio. A los que desaparecen sin ruido. Y él, sin ruido, siempre cae del mismo lado: mujeres, esclavos, prisioneros, sirvientes. Los cuerpos que no provocan levantamientos cuando faltan, porque ya nacieron faltando para el mundo. Dentro, Nurbanu entendió ese riesgo como si lo escuchara en su propio pulso. Si la ciudad se calentaba, si los soldados se inquietaban, si el rumor del sultán anterior muerto, o del nuevo indeciso, se filtraba, el trono de Selim podía nacer enfermo. Así que Nurbanu tomó una decisión: no solo controlar el harem, controlar el clima. Mandó hacer hacia la cocina y los corredores de servicio con una orden que no sonaba como orden, esparcir una idea optimista. Que el nuevo sultán recordaría a los hombres. Que la distribución de dinero estaba en camino. Que habría un gesto, un premio, una recompensa. No era verdad completa. Era un sedante. Será odió hacerlo. Se sintió sucia, como si el jabón ya no alcanzara. Pero obedeció. Porque Sera también sabía que el caos siempre busca a quien devorar primero, y los de abajo están más cerca de la boca. Mientras tanto, Ayla copiaba líneas que no comprendía del todo. Órdenes de movimiento nocturno. Instrucciones firmadas no por Selim, sino por alguien autorizado. Y esa palabra, autorizado, te dice mucho. Porque en el reinado de Selim II, incluso relatos generales señalan que Sokoyu Mehmet Pasha tenía un control enorme de la maquinaria del Estado, casi como si gobernara. Nurbanu necesitaba a Sokoyu. Pero también necesitaba algo que los hombres como él raramente regalan. Espacio. Y el espacio, en un palacio, no se pide. Se consigue. Fue entonces cuando Nurbanu empezó la parte más silenciosa y más irreversible. No era suficiente con calmar soldados. Había que mover piezas en el harem. Porque cada mujer cercana al nuevo sultán podía convertirse en un cuchillo con sonrisa. La ceremonia pública de legitimidad, la ceñida de espada, el taklidi seif, se asocia con Eyüp Sultán, un rito comparable a una coronación. Un acto visible para cerrar la discusión, ya está. Pero las coronaciones no protegen contra lo íntimo. Esa noche, Nurbanu hizo algo que suena pequeño si no conoces la estructura: reclasificó mujeres. No como favoritas o olvidadas, sino como riesgo o herramienta. 2 mujeres fueron marcadas para traslado. Y si piensas que traslado suena administrativo, eso es porque se diseñó para sonar así. La primera la llamaremos Marilla. 20 años, de una isla del Egeo, valiosa por una razón triste, cantaba en una lengua que al nuevo sultán le calmaba el pecho. Su pecado no fue la ambición. Fue la proximidad. Había escuchado una frase suelta sobre el tiempo de la muerte, algo que no cuadraba con el relato público. Y lo repitió una vez, sin querer, como quien deja caer una taza. En el palacio, una taza rota no es ruido. Es evidencia. La segunda la llamaremos Rasille. 26, del Cáucaso, más grande, con una red de muchachas que la seguían como si fuera un faro.
Su crimen era tener lealtades. Y en un lugar donde todo es jerarquía, la lealtad entre mujeres se ve como conspiración. Nurbanu no gritó. No hizo escena. Eso es lo aterrador, lo volvió procedimiento. Pidió a Hasan la ruta menos visible. Hasan se la dio. Mehmet miró desde lejos. Kemal fingió no entender. Ayla copió la orden. Su letra salió bonita. Recta. Y esa limpieza es parte del horror, la violencia más eficaz es la que cabe en una línea bien escrita. Cuando movieron a Marilla, Sera percibió el perfume otra vez. Nurbanu empapó un trapo con musk y ámbar y lo acercó a las muñecas de Marilla, casi con delicadeza. Como una madre acomodando una manga. ¿Qué es eso?, susurró Marilla, con miedo y confusión. Una misericordia, contestó Nurbanu. No lo era. Era la marca del método. El mismo tipo de perfume usado para ocultar una muerte enorme, ahora aplicado para que una vida pequeña desapareciera sin alterar el edificio. Deslizaba. La carreta avanzó. Las ruedas se quejaban sobre piedra. La luz disminuía. Hasta que se detuvo frente a una puerta sin lámparas. Y ahí Nurbanu le dijo a Hasan: espera afuera. Porque lo siguiente no debía tener testigos. Y justo cuando el corazón del espectador cree entender el patrón, mujeres movidas, rumores calmados, aparece una tensión peor. Porque Sokoyu ya había probado lo que podía hacer para estabilidad, esconder una muerte durante semanas, sostener al ejército, evitar desorden, mantener el mundo andando mientras el heredero llegaba. Nurbanu se acercó a él como se acerca uno a un hombre que sostiene un arco tensado. No con órdenes. Con utilidad. Hay relatos y resúmenes posteriores que señalan que, según fuentes venecianas, la influencia de Nurbanu se describía como enorme, incluso como alguien que podía manejar gobierno junto a Sokoyu. Piensa por qué nadie concede ese tipo de reconocimiento por simpatía. Se concede cuando alguien demuestra que puede mover recursos, controlar daños y comprar silencio. Esa noche, Nurbanu pagó. No con caridad pública. Con tesoro privado. Una intermediaria, llamémosla Esther, 31 años, judía, rostro neutro de quien ha sobrevivido entre mundos, llegó con un bulto que parecía tela, pero sonaba a verdad, joyas, piedras, riqueza portátil. La clase de riqueza que se puede convertir en monedas cuando el Estado necesita aparentar solvencia. Nurbanu no dijo: esto es para los soldados. No hacía falta. Sokoyu entendió lo que significa una bolsa así en una transición. Significa que alguien está dispuesto a sostener el puente mientras la multitud camina encima. Y quien sostiene el puente, puede cobrar peaje. Nurbanu rozó el bulto con el frasquito, perfumándolo. No por vanidad. Como firma. Como marca. Como recordatorio de origen, este dinero viene del mismo lugar que vienen las mentiras necesarias. Sokoyu aceptó. Y en ese acto, la relación cambió, ya no era una mujer del lado privado. Era una pieza que tocaba el pulso de la estabilidad. Pero Sokoyu no era ingenuo. Si aceptaba su ayuda, aceptaba también su sombra. Y entonces hizo una pregunta que heló el aire. ¿A quién moviste esta noche, y por qué hay un nombre que no aparece en el registro? Ahí, de golpe, se revela que la lista de Ayla no era solo una lista de rivales. Era una lista de testigos. Y en el palacio, el testigo no es una persona. Es un riesgo. Ayla recordó la columna en blanco. Ese espacio sin tinta. Ese vacío esperando. Y entendió lo que su cuerpo ya sabía: el blanco no era futuro. El blanco era borrado. Porque mandar mujeres lejos es una cosa. El exilio puede ser cruel, pero deja huellas.
La columna en blanco era otra categoría. Una categoría diseñada para que nadie pregunte. Sokoyu presionó. Nurbanu no retrocedió. Y aquí viene el giro que cambia el significado de todo lo anterior. Marilla no era el nombre faltante. Marilla era el movimiento visible. La cortina. El nombre que faltaba era un prisionero. Un joven que había estado cerca de puertas importantes, cerca de instrucciones peligrosas, cerca del tipo de información que no puede salir del palacio sin incendiarlo. Lo llamaremos Dimitri. 19 años, de los Balcanes. Lo suficiente joven para creer que el miedo se puede negociar. Lo suficiente cercano para haber escuchado frases que no debía. Había oído hablar del perfume en el cuerpo. De órdenes dictadas como si el muerto siguiera vivo. De autorizaciones firmadas demasiado rápido. Y cuando un adolescente escucha eso, a veces comete el pecado más mortal, lo comenta. Nurbanu ordenó que Dimitri fuera llevado a la puerta sin lámparas. Hassan se quedó afuera, obediente, porque obedecer es más fácil cuando no ves. Kemal, 18, todavía con un resto de conciencia, siguió a distancia, como si su cuerpo se negara a no saber. Se asomó por una rendija. Y lo que vio no fue teatro. No fue sangre derramada con gritos. Fue algo peor. Vio procedimiento. Sera sostenía un trapo empapado en musk y ámbar. El aroma llenaba el cuarto como una nube pesada, dulce, pegajosa. Ayla tenía una pluma de carrizo en la mano. Sus dedos temblaban. Nurbanu estaba al centro, quieta. Como una juez que ya dictó sentencia hace horas. Dimitri suplicó. No fuerte. Los prisioneros del palacio aprenden que suplicar fuerte solo acelera el castigo antes de la muerte. Nurbanu no alzó la voz. Escribe, le dijo a Ayla. Y Ayla escribió una sola palabra, una palabra diseñada para sonar inocente, administrativa, aburrida. Trasladado. Ese fue el pivote real. Ese fue el corazón sucio de la historia. No era un asesinato pasional. Era un sistema aprendiendo a borrar sin dejar manchas visibles. Nurbanu tomó el trapo de cera y lo presionó sobre la boca y la nariz de Dimitri. No como una escena de furia, sino como se apaga una vela cuando no quieres que el humo alerte a toda la casa. El perfume era tan fuerte que parecía misericordia. Pero era método. Y en ese cuarto, el imperio se resumió en una lección sensorial. El musk es lo que usas cuando la realidad podría causar rebelión. Ayla no pudo controlar la mano. La tinta salpicó, una mancha negra mínima sobre el papel. Esa salpicadura fue lo más honesto del lugar. Kemal retrocedió, con náusea, como si de pronto su estómago entendiera lo que su mente se negaba, que el orden se fabrica con cuerpos. Cuando terminó, Nurbanu tomó el papel, lo acercó a la llama de la lámpara, y lo dejó arder. La ceniza cayó en un cuenco de bronce. Sin documento. Sin prueba. Solo resultado. Sera volvió a la lavandería y se restregó las manos hasta abrirse la piel, tratando de sacar un olor que ya no estaba en la tela, sino en su memoria. Hassan siguió de pie afuera, mandíbula rígida, fingiendo normalidad. Y Kemal. Kemal cargó un secreto que podía incendiar Estambul más rápido que cualquier cañonazo. Porque al amanecer, cuando en el cuartel se susurran cosas, una frase puede convertirse en chispa. No solo escondieron una muerte, practicaron el método en un muchacho. Y una vez que ese rumor existe, el palacio tiene que decidir algo. No si es cierto, sino si el rumor merece desaparecer. En la historia oficial, Selim II se afirma con rituales, con reconocimiento, con el acto público de ceñirse la espada. La ceremonia de Taklid y Seif, vinculada a Eyüp Sultán, funciona como coronación,
legitimidad visible, cierre simbólico, contacto con el pueblo, y un mensaje claro: el soberano ya está amarrado al poder. Istambul Tarihi. Y para Selim II, esa fecha queda registrada, 29 de septiembre de 1566. Imagina ese día, la multitud, el metal, el brillo de la ceremonia. El rugido controlado de una ciudad a la que se le ordena sentirse segura. Pero Ayla no veía seguridad. Veía riesgo. Será no olía celebración. Olía más que en las esquinas, como si el edificio exhalara el secreto. Hassan miraba rostros de soldados. Mehmet contaba el dinero. Y Kemal no sonreía. Porque la verdad es esta. En papel, el reinado empezó el 7 de septiembre de 1566. Pero el reinado real, el de sombras, el que decide quién vive lo suficiente para contar, empezó en el cuarto sin lámparas. Y esa es la parte que muchos cronistas prefieren dejar fuera, no porque no supieran, sino porque escribirlo obligaría a admitir algo insoportable. Que la continuidad del imperio, a veces, dependía de tratar a personas, mujeres, sirvientes, prisioneros, como estabilizadores desechables. Más tarde, algunas descripciones, sobre todo en resúmenes donde se menciona cómo fuentes venecianas retrataban su peso político, hablan de Nurbanu como una figura con influencia grande, vinculada a redes, intermediarios, y decisiones que tocaban incluso lo diplomático. Pero si hoy recuerdas esa noche, eso deja de parecer misterio. Y se vuelve lógica. Nurbanu no fue poderosa, a pesar de la oscuridad. Fue poderosa porque aprendió a manejarla temprano. Y ahora te dejo con la pregunta que no te da una salida cómoda, porque no debería. Cuando la única forma de proteger el futuro de tu hijo es borrar a alguien del registro. ¿En qué se convierte la palabra sobrevivir? Si quieres más historias ocultas del mundo otomano, las que huelen a tinta quemada y perfume usado como máscara, suscríbete. Porque este universo no termina aquí. Y si Kemal habló, si una sola persona lo creyó, entonces el verdadero misterio no es lo que hizo Nurbanu esa noche. El verdadero misterio es cuántas veces el palacio repitió el método, hasta que, trasladado, se volvió el arma más eficiente del imperio. Y una vez que un imperio aprende esa palabra, ya no necesita gritar para matar.